¿No puedes colocar una imagen en Java? ¿Tienes problemas con la ruta de la imagen? ¿No conoces las clases y métodos para agregar una imagen en un componente JLevel? En este video no solo te enseñaremos la forma más sencilla de hacerlo, también te explicaremos cada sentencia usada en las líneas de código. Así que comencemos. Primero realizaremos el bosquejo de la interfaz gráfica de usuario que usaremos en el ejemplo. Necesitamos un JFrame, que será nuestro marco o ventana, cuyo título será ejemplo. Asimismo, el tamaño del JFrame será de 600 píxeles de ancho por 400 píxeles de alto. Se cambiará el layout, es decir, el diseño del JFrame, y usaremos un grid layout, definido por una fila y dos columnas. Colocaremos primero el JLevel de la imagen y en la siguiente columna usaremos como componente un JLevel con el texto imagen de prueba. Ahora sí, comencemos a programar. Tenemos abierta la interfaz de desarrollo de Eclipse. Crearemos un nuevo proyecto. Nos dirigimos al menú File, New, Java Project. En el momento que se nos abre el módulo de crear un nuevo proyecto, le vamos a colocar el nombre de imagen JLevel. Luego, en la parte inferior de los botones de ese módulo, presionamos Finish. En el lado izquierdo, en el panel de Package Explorer, podemos observar nuestro proyecto. Si desplegamos, veremos que tenemos la carpeta JRE, donde están los archivos de Java mínimos necesarios para ejecutar el proyecto. Luego, una carpeta de recursos llamada src. Nos dirigimos a la barra de herramientas y hacemos clic en el icono de nueva clase. Se nos abrirá el módulo de una nueva clase. Es importante señalar que según la versión de Eclipse que estés utilizando, puede ser que aparezca un nombre diferente en el paquete. En mi caso aparece el nombre de proyecto imagen JLevel. Puedes colocar cualquier nombre o aparecerá default en versiones anteriores. En nuestro caso trabajaremos con imagen level. Utilizaremos de nombre para esta primera clase principal. Esta clase principal tendrá asignado el método public static void main, porque será nuestra clase de inicio. Le presionamos Finish. Ahora repetiremos la operación. Nos dirigimos nuevamente a la barra de herramientas y crearemos una nueva clase. Esta la llamaremos ventana. Y le damos a Finish para continuar. Si observamos en el lado izquierdo de nuestra pantalla, en el panel de Package Explorer, tenemos nuestro paquete imagen JLevel. Dentro de él hay dos clases. Principal, que contiene el método main, y la clase ventana, que heredará de JFrame y será nuestra interfaz gráfica de usuario. Antes de continuar, es importante crear una carpeta de recursos donde guardaremos nuestra imagen. Esto haciendo un énfasis en que cuando creemos proyectos, todas nuestras imágenes, sonidos, archivos multimedia, archivos .jar, librerías, deben ser guardadas en diferentes carpetas de recursos dentro de nuestro proyecto, de forma tal que al momento de compilar y crear un .jar poder exportar también dentro de él toda la información. Ahora nos dirigimos hacia la carpeta src, presionamos botón derecho, seleccionamos nuevo y nos dirigimos a la opción Source Folder. No vamos a seleccionar folder, que también es carpeta. En este caso la opción es Source Folder, que es la carpeta de recursos. Presionamos clic, nos indican un nombre. Vamos a decirle que la carpeta se va a llamar media y presionamos el botón Finish. Me dirijo hacia el Package Explorer y podemos observar que ahora aparece la carpeta media. Recuerden, la carpeta media es una carpeta Source Folder. Se encuentra al mismo nivel de la carpeta de recursos src. El próximo paso es almacenar nuestro archivo de imagen en la carpeta media. Eclipse, al instalarse, crea una carpeta que se llama Eclipse Workspace, donde se guardan todos los proyectos. Estos proyectos se alojan en otras carpetas y dentro de ellas subcarpetas con las ubicaciones de recursos, clases, archivos, etc. Para muchos usuarios esto es complicado. Entonces, si queremos ubicar nuestro archivo de imagen acá, una forma sencilla es colocar las imágenes en el escritorio. Luego nos dirigimos a minimizar la ventana del Eclipse
Estamos en el escritorio, ubicamos la imagen, en mi caso se llama Java, es el logo de Java. Presionando la tecla Control y dejando presionado el clic del mouse, arrastramos hasta la barra de tareas, ubicando el icono de Eclipse. Al estar sobre él, se abre el Eclipse, nos dirigimos sin soltar el ratón, el botón izquierdo, a la carpeta media. Al ubicarnos sobre la carpeta media aparece el símbolo de más. Libero el botón izquierdo del ratón, suelto el botón de Control y me pregunta si quiero una copia del archivo. Presiono OK. Y si ahora observo, en el Packet Explorer me aparece el archivo java.jpg. Ya tenemos nuestra imagen guardada en el proyecto. Le doy clic al botón de maximizar en Eclipse y podemos continuar con la programación de la clase. Lo primero que vamos a realizar es ubicarnos en la línea número 3 y después del class ventana heredamos extend, presiono control espacio para que nos sugiera la palabra. Le damos clic en herencia, extend JFrame. Si observamos, él automáticamente importa el java.swing JFrame y podemos continuar. Vamos a crear el constructor public, ventana, abro y cierro paréntesis, abro llaves, voy a llamar el método super que me permite invocar el constructor de la clase a la que estoy heredando, en este caso la clase JFrame. Abro llaves y vamos a llamar a esta ventana ejemplo. Tal cual como fue indicado en el bosquejo de la GUI al inicio del video. El siguiente paso es establecer el tamaño del JFrame. Como es para esta clase, utilizamos la palabra reservada this. This.setSize y seleccionamos el método setSize que contiene dos parámetros, ancho y alto. El ancho es de 600 píxeles y el alto de 400 píxeles. Picando el this, llamamos al método setLocation relative to, que está acá, lo selecciono, le doy clic y asigno por parámetro la palabra reservada null. ¿Okay? Esto permite que se centre de manera automática la ventana en la pantalla. Ahora definiremos el modo de cierre. En esta misma clase this llamaremos al método setDefaultCloseOperation. Este método pide por parámetro un entero, que es la forma de cierre. ¿Cómo sabemos cuál es el entero? Nos aprovechamos de las constantes que tiene la clase JFrame. Escribo JFrame punto y nos van a aparecer todas las constantes. ¿Cómo sabemos que son constantes? Pues todas las palabras están en mayúsculas. Y selecciono la que dice exit on close. Cerrar al salir. Todo lo que hemos programado hasta ahora, desde la línea número 7 hasta la línea 10, se refiere con la configuración de la ventana del JFrame. Ahora dejaremos una línea por medio y configuraremos el diseño del JFrame, o lo que se conoce en Java como el layout. El layout por defecto de un JFrame es border layout, pero en nuestro caso lo modificaremos y trabajaremos con un grid layout. Para ello, llamamos a this para referirnos que estamos en esta misma clase y utilizamos el método setLayout. Y nos pide por parámetro el tipo de layout que vamos a utilizar. Escribo new para crear un nuevo layout y le digo grid layout. En Grid Layout hay varios constructores. Vamos a utilizar el constructor que tiene dos parámetros, el número de filas, row, y el número de columnas, col. Entonces, el número de filas va a ser una fila y dos columnas, según lo indicado en el bosquejo de la interfaz gráfica al inicio del video. Presionamos Enter y dejamos una línea de por medio porque vamos ahora a trabajar con el contenido del layout. Lo primero que crearemos es un GLevel, que es el level que contendrá la imagen. De la clase GLevel vamos a crear un objeto que le vamos a llamar level. Igual, new, llamamos al constructor y del constructor vamos a seleccionar el que tiene dos parámetros. Uno que es el texto y la alineación horizontal. Como no queremos que lleve texto porque va a llevar una imagen, simplemente coloco comillas, comillas, juntas. Y
en la alineación llamo a la clase GLevel para aprovechar de sus constantes, punto, y selecciono Center. Y ya tenemos nuestro objeto level creado, sin texto y ubicado en el centro. Luego de creado el objeto level, vamos a asignar la imagen a un objeto. Este objeto es de tipo ImageIcon, pero se va a almacenar en el tipo de interfaz icon. Para ello, escribo icon, que es la interfaz. Vamos a llamar al objeto icono, igual, new, control espacio, y vamos a llamar al constructor de ImageIcon. El constructor ImageIcon tiene varios tipos de constructor y vamos a utilizar el que requiere por parámetro un string que es la dirección del archivo, el file name. Este file name es de tipo string, entonces entre comillas vamos a escribir la dirección donde está la imagen. Nuestra imagen se encuentra en el subfolder media, como podemos observar aquí en el Package Explorer. Está en minúscula. Entonces coloco comilla, comilla, media, slash, java.jpg. ¿Es correcta la forma de escribir la dirección? Sí, porque en el caso de Java va a buscar en la carpeta raíz del proyecto una carpeta que se llame media, que la va a ubicar porque esta carpeta se encuentra en la raíz del directorio del proyecto. Dentro de esa carpeta media va a entrar y va a buscar el archivo java.jpg. Fíjense que es una dirección relativa y es muchísimo más fácil trabajar. Ahora vamos a asignarle al level la imagen a través del método setIcon. Fíjense que el método setIcon pide a través de parámetro un objeto vinculado a la interfaz icon. Le doy clic y automáticamente detecta que hay un identificador de un objeto llamado icono que es de tipo icon y lo almacena dentro del parámetro automáticamente. Le doy enter y ahora voy a agregar este componente level al grid layout del GFrame a través del this.añadir. Le doy enter y automáticamente detecta que hay un objeto de tipo level, que es un componente gráfico, y lo coloca. ¿Ok? ¿Qué queda para finalizar? Si recuerdan, en nuestro diseño de bosquejo de la interfaz gráfica de usuario había un segundo level que utilizamos para agregarlo en la segunda columna. Cuando uno utiliza un level que no requiere una asignación de un identificador, podemos llamarlo directamente con el constructor. Utilizamos el this.añadir para poder agregar directamente al grid layout del GFrame y usamos el constructor new del JLevel. Y esto va a crear un JLevel en la posición siguiente del grid layout, o sea, en la segunda columna. Y dentro del constructor, con comillas, escribimos el texto que se estableció en el bosquejo de la GUI, que es imagen de prueba. Y con esto ya tenemos finalizado nuestro código. Ahora guardamos nuestro proyecto utilizando las teclas Control S o nos dirigimos a la barra de herramientas en el icono de los disquetes. Al darle clic se guardarán los cambios de todas las clases. Subimos a la clase principal e instanciamos un objeto de la clase ventana. La vamos a llamar ven al objeto igual new ventana. Y llamamos al objeto ven y utilizamos el método setVisible. Y lo asignamos el valor true. Guardamos y ahora podemos ejecutar la aplicación. Si te quedas hasta el final del video, te daré tips para cómo optimizar tu código y trabajar con menos líneas en el desarrollo del programa. Pero antes, si te gusta el contenido, danos like y suscríbete. Dale clic a la campanita de notificaciones para recibir avisos de nuevos videos. Escríbenos en los comentarios sobre nuevos temas que quieras ver en este canal y con mucho gusto te responderemos. Para ejecutar el programa nos dirigimos hacia la barra de herramientas en el icono de Run.
Al darle clic se compilará y ejecutará la aplicación. Podemos ver el iframe y dentro hay dos columnas. En el lado izquierdo, tenemos la imagen del logo de Java y en la derecha tenemos un texto que dice imagen de prueba. Ahora, como lo prometimos, optimizaremos el código. Nos dirigimos hacia la clase ventana y en la línea 20 y 21 observaremos una serie de comandos y las reduciremos a solo una línea de código. Tenemos el método setIcon del objeto level, que requiere como parámetro un objeto de tipo icon. En nuestro caso, el objeto icono es usado como un parámetro e es instanciado desde la clase icon. Y este es igualado a través del new por el constructor ImageIcon con la dirección de la imagen que vamos a utilizar. Icono es un identificador que se crea en la memoria y consume recursos. Si la imagen será usada en un solo componente, y repito, si será usada en un solo componente dentro de esta clase, podemos simplificar el código de la siguiente manera. Implementaremos los cambios. Nos dirigimos hacia la línea 20 y eliminamos la asignación icon-icono. Borramos, copiamos new ImageIcon hasta antes del punto y coma. Con control C copiamos y sustituimos en la línea 21 donde está el parámetro icono. Para terminar, nos dirigimos a la línea 20 y borramos esa línea. Ahora solo tenemos una sola línea de código. Guardamos los cambios y ejecutamos. Podemos observar que el programa funciona perfectamente. Realizaremos una nueva prueba. Nos vamos hacia la carpeta media y cargaremos el archivo original de la imagen del logo de Java. Para ello, nos vamos a minimizar y nos dirigimos al escritorio. Como podemos observar, aquí hay un archivo que dice original. Es el archivo original del logo de Java. Presiono control y arrastro hacia el icono en la barra de tareas de Eclipse. Se abre Eclipse, me voy a la carpeta media, libero el botón y le digo que acepto que realice una copia del archivo. Como puede observar, ahora aparece original.jpg. Maximizo, me dirijo hacia la dirección donde se carga la imagen y voy a reemplazar Java JPG por original JPG. Guardo los cambios y ejecutamos. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Si quieres saber qué ocurrió y qué podemos hacer para solventar esto, no dejes de ver nuestro próximo video donde explicaremos a fondo cómo avanzar en la incrustación de imágenes dentro de componentes G-Level.